Muy bien. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Ya se nota que ha venido el frío, ¿eh? Ahora ya hay que empezar a abrigarse por las noches. Yo estoy muy contento porque estoy trazando un plan que poco a poco va dando resultado, y es que algunos de Castellón se vengan para aquí, para Torrevieja. Así que les estoy seduciendo, como Ana cocina muy bien. Así que hoy, la semana pasada estuvo con nosotros Alito y ha repetido. Bienvenido, Alito es de Uruguay, uruguayo. Así que a todo uruguayo se le gana con un mate. Así que si queréis acercaros tenéis su confianza ganada con un mate. Y Isaías y Karina son unos amigos de toda la vida, de cuando éramos pequeñitos, ¿tú te acuerdas? Y ha venido con su mujer, Karina, y una niña preciosa que se llama Sofía, que tiene 1 año y 8 meses. 3 meses. Yo la quiero hacer crecer ya, ¿eh? Sí, estamos intentando que conozca a Leo, que Leo se conozcan y tal, a ver si ahí surge alguna chispa. Así que, dime. Ah, perfecto. Muy bien. Pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, venimos delante de ti con un corazón sincero. Tú nos conoces, sabes nuestras cargas, sabes nuestros temores, conoces nuestro corazón. Tú nos has engendrado, nos has hecho, nos has formado en el vientre de nuestra madre y has cuidado cada detalle, Señor. Y nos has traído en esta mañana hasta aquí. De alguna manera, por alguna razón, hemos venido hoy a escuchar tu palabra, a tener un tiempo de comunión los unos con los otros, y te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente. Queremos escucharte, queremos aprender de ti y queremos glorificar tu nombre. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Muy bien. Sabéis que me dedico como profesión a la psicología. Soy psicólogo y casi todos los días en consulta veo a personas, a parejas. A veces vienen juntos, a veces por separado, personas que no tienen pareja. Y durante mis años de profesión, que ya son unos cuantos, me he dado cuenta de una cosa que cada vez se repite más. Y es esta. La mayoría, por no decir todas las patologías, todos los problemas, todas aquellos trastornos que vienen a consulta por alguna razón tienen que ver con, ¿sabéis con qué? Con el miedo. El miedo, muy bien, el temor, el miedo. El miedo parece que se ha escapado y como una bomba fétida está impregnando la sociedad, las vidas, las familias y las personas. Vivimos en una época de mucho miedo, ¿te has dado cuenta? De mucho temor. Ahora, con todo el tema de la pandemia, mucho más. La gente está presa de sus miedos, temores. Parece que el miedo es como un caballo desbocado que se ha escapado y está cabalgando, destrozando mente, corazón, vidas y familias enteras. Hay una sensación de temor abrumador en la sociedad. Algunos miedos infundados, otros no. Pero cuando el miedo está suelto y no lo podemos dominar, se convierte en un dictador de nuestra vida. Y por eso hoy quería titular esta predicación justamente La dictadura del temor, aunque la he rebautizado. Lo que pasa que no sé si la versión que la ha puesto solo está esta, ¿no? Bueno, el título concreto sería La manipulación de la fe. Esto es muy interesante, ¿eh? La manipulación de la fe y la dictadura del temor. La manipulación de la fe y la dictadura del temor. Así que hoy vamos a acercarnos un poquito más a qué es esto del miedo, del temor. Vamos a conocer algo más acerca de esta emoción. Ahora, os quiero preguntar algo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Es malo el miedo? ¿Es bueno el miedo? ¿Es regular el miedo?
¿Qué es el miedo? Porque el miedo es una de las principales causas, el temor, el pánico, de consulta psicológica. Miedo a cualquier cosa, miedo desproporcionado. ¿Pero el miedo es malo? Hace unos días atrás veía un vídeo donde era dramático ver cómo en una residencia de ancianos las propias personas que estaban trabajando allí no se atrevían a acercarse a los ancianos por temor. Y apenas le daban de comer o le tiraban la comida por temor a contagiarse, temor a contaminarse, temor a enfermar, temor a morir. El temor y el miedo, cuando se hacen grandes en nuestra vida, nos la puede complicar mucho, ¿eh? Ahora, ¿el temor es malo? ¿El miedo es malo? ¿Siempre? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? No siempre el temor es malo. De hecho, Dios nos ha creado y nos ha hecho con miedo. El miedo es una emoción natural. Tú la tienes, yo la tengo. Es una respuesta del organismo para ayudarnos en diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, imagínate, puesto esta foto, dale Ángel, imagínate que tú estás en una situación de peligro. Dios nos ha creado al ser humano y lo ha creado con emociones. Entre ellas, el miedo. El miedo no es malo, el miedo es una buena emoción. Imagínate que estás en una situación de peligro, en una situación de amenaza. Imagínate por casualidad que tú estás en un zoológico disfrutando de tu familia y de repente escuchas por los altavoces: tin, ton, tin, por favor, se ruega a los señores que están visitando el zoológico vayan apresuradamente a sus coches. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha acabado el libro. No os preocupéis que está todo preparado, no tengáis temor. Vale, imaginaos que se escucha por los altavoces una señal que dice: por favor, a todos los que están asistiendo al zoológico, vayan corriendo a sus vehículos porque se ha escapado un león. Claro, y tú estás con tu familia, a no ser que seas como Bosan y Chahu, que saben karate, y puedes estar ahí confiado, pues nada más que escuchas esa señal, ¿qué haces? ¿Ese miedo te ayuda? ¿Es un buen miedo? Claro que es un buen miedo. Y si encima ves que el león se acerca hacia donde tú estás, ¿qué hace tu organismo? Tu organismo automáticamente, en una zona de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, que es un sistema que está preparado y diseñado por Dios para el manejo de las emociones, se activa. ¿Ves una amenaza? Se activa una zona de tu cerebro que se llama sistema límbico, especialmente algunas estructuras como la amígdala, y entonces te dice: cuidado que hay un peligro. Por lo tanto, cuando tú tienes un peligro, te va a atacar un león, ¿qué haces? Tu organismo se prepara para, especialmente, ya te digo, a no ser que seas Bosan o Chahu, que saben karate, te preparas para huir, para correr, para salvarte, ¿verdad? Tu corazón empieza a latir más rápido, pum, pum, pum. Empiezas a tener más sangre en el oxígeno. Tu cuerpo se tensa, la musculatura se tensa, el oxígeno lo vas a utilizar para poder correr, para poder saltar, para poder alejarte del peligro. Tu cerebro racional empieza a disminuir porque ya no necesitas ser muy creativo. Lo único que importa, ¿qué es? Irme, salir, huir. Por lo tanto, todo está enfocado a la salida, a la huida. Se paraliza el sistema digestivo. El organismo dice: ¿para qué necesito yo ahora hacer la digestión? Por lo tanto, paralizo todo el sistema digestivo y por eso muchas veces tenemos ahí una sensación en el estómago. A veces el organismo, para ir más deprisa, lo que hace es: ¿tienes pipí? Pues vamos a eliminarlo, porque así puedes correr más. Así te va a ayudar para ser más ligero. Y uno, cuando tiene mucho miedo, muchas veces lo que le ocurre es que tiene ganas de hacer pipí, a veces lo que tiene ganas es de hacer popó. Así es, porque el organismo dice: bueno, cuanto menos carga en el cuerpo, mejor.
porque necesitamos huir, necesitamos escapar, necesitamos salvarnos. Así que muchas veces el estómago empieza a querer soltar la comida que llevaba dentro. Es decir, el organismo se prepara para huir, para escapar. Tu musculatura está fuerte, está rígido, tu corazón tiene más impulso, más oxígeno en el cuerpo. Adrenalina, noradrenalina, todo eso te ayuda cuando hay un peligro real, ¿verdad? Es una buena emoción que desencadena una cantidad de respuestas del organismo muy positiva. Imagínate que tú vas caminando por la calle, tranquilamente, te bajas un poco de la acera y escuchas de repente un pip, pip. ¿Qué haces? Te asustas y ¿qué haces? Saltas, ¿verdad? Haces un salto para volver a la acera. Automáticamente, ¿no? Ya da igual si sabes karate o no. Ahí el salto es para intentar salvarte de una manera radical, porque el cerebro evalúa automáticamente, se activa todo el sistema límbico, se activa la amígdala y te dice, hay un peligro, tu vida está en juego, y hace una respuesta para salvarte, de manera inconsciente en muchas ocasiones. Así que los miedos no siempre son malos. Dios ha creado el miedo como una herramienta para poder ayudarnos a avanzar en la vida. Temor a perder a mi familia, temor a no hacer las cosas bien, miedos buenos y miedos que nos ayudan en el camino. Eso es algo muy positivo. Ángel, ¿qué características tienen los buenos miedos? Pensad de esto porque es muy importante, porque luego vamos a ver la dictadura del temor, cómo el temor acaba dominándonos, acaba creando unas cadenas en nuestra vida que si no las dominamos nosotros, si no aprendemos a romperlas, generará en nosotros muerte y destrucción. Los buenos miedos son racionales, son coherentes, son sensatos. Piensa esto. El miedo correcto siempre está adosado a la verdad. Adosado a la verdad. Un miedo bueno es aquel que es un miedo que está anclado a cosas que son verdaderas, sensatas, coherentes, racionales. Cuando la verdad está presente, aún el mayor de los problemas es muy llevadero. Se puede llevar bien. Cuando pienso con coherencia, con sensatez, con verdad, la verdad siempre nos alivia, por muy dura que pueda llegar a ser. Así que una de las cosas que tendríamos que plantearnos es si mis temores son verdaderos, son racionales, son coherentes, son sensatos, ¿eh? Otra de las características de los buenos miedos es que lo puedo controlar. Lo controlo. Un miedo bueno siempre te va a generar una emoción de control. ¿A alguien le ha pasado alguna vez que se ha descontrolado? Que de repente ha hecho algo, se ha comportado de una manera absolutamente fuera de sí. Que ha tenido un temor, por ejemplo, hay gente que tiene temores a las cucarachas. No en Torrevieja, en otros lugares, ¿eh? Este temor por aquí no acampa. Ya veo algunos que están así mirando, no hay nada. Cuando tú ves una cucaracha, que es algo inofensivo, y la persona que tiene un temor irracional a las cucarachas genera una emoción, ¿qué hace? ¿Qué suele hacer? De repente no está, se va corriendo, se sube encima de la silla, empieza a gritar, parece que se acaba el mundo. Esa intensidad emocional evidencia que hay detrás pensamientos irracionales. Por lo tanto, cuando no controlo algo, es porque el miedo que está detrás es un mal miedo, es un miedo enemigo. Por lo tanto, el miedo racional, el miedo bueno es racional, lo controlo y me ayuda, me edifica, me construye, me ayuda, me protege. Si veo un animal que viene a por mí, me puedo esconder, eso me ayuda. Si tengo temor a perder a mi familia, un temor racional, coherente, sensato, voy a actuar de la manera para intentar protegerla. Así que la emoción del miedo no siempre es una emoción mala. Cuando está anclada a la verdad es muy positiva. Cuando la controlo, cuando me ayuda, vale la pena aliarse con ese tipo de temor. Dice Proverbios 9:10,
¿Os acordáis de este versículo de la Biblia? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Así que el miedo, el respeto, el temor a lo que Dios puede hacer en nuestra vida o con nuestra vida es un buen temor. Haríamos bien en tener temor a Dios. El problema es que a veces no tenemos mucho temor a Dios. Tememos otras cosas, o incluso tememos de manera irracional a Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apártate del mal, teme al Señor y eso te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Quieres medicina para tu vida, para tus huesos, refrigerio para tu alma, para tu corazón? Teme a Dios. Sí, pero apártate del mal por ese temor. Así que ese temor es un buen temor. Es un temor correcto, es un temor bueno. Proverbios 22:3 dice: el avispado o el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. ¿Por qué se esconde? Tiene miedo. Oye, yo no quiero que esto me pase a mí. Yo no quiero sufrir las consecuencias de lo malo. Así que se esconde. Pero el que no tiene miedo, los simples pasan y reciben su propio daño. Así que el temor puede ser un buen aliado. Puede ser un amigo, un compañero, es una emoción, es una respuesta del organismo que el Señor nos ha dado y es muy positivo. Es muy positivo. Sin embargo, en muchas ocasiones, el temor se convierte en nuestro peor enemigo, en un tirano. Dale, Ángel. En un tirano. Cuando el temor, el miedo, se convierte en esa especie de látigo de enemigo que nos acompaña y que nos hace daño. ¿Cuándo? Cuando el temor acaba siendo a veces mi peor compañero del camino. Vamos a ver qué sucede. He puesto esta transparencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando el miedo se asocia, se alía con la mentira, empiezan los problemas. La mentira y el temor irracional son primos hermanos, almas gemelas, compañeros del camino. Los pensamientos irracionales, los pensamientos catastróficos, mentirosos, dañinos, perversos, se asocian con el temor irracional y provocan un caos en nuestra vida. La semana pasada Juanjo estaba hablando sobre los pensamientos, ¿os acordáis? Bueno, una predicación magistral de cómo los pensamientos son capaces de guiar nuestra vida y meternos en problemas o ayudarnos a salir de ellos. Y tenemos que entender esto, que la mentira y el miedo irracional van de la mano. Van de la mano. Cuando a ti te pasa algo, como dice el punto 2, que no controlas, que la intensidad emocional te supera, que lo que haces no es correcto, por mucha razón que tengas, que esa emoción que se te despierta, que ese temor o que esa rabia o que esa ira te lleva a hacer cosas malas que no controlas. Bien, piensa esto. Detrás hay pensamientos mentirosos, pensamientos irracionales, que están haciendo un trabajo en tu interior, dentro de ti, que a veces ni nos damos cuenta. A veces solo notamos la emoción, una emoción intensa, que no domino, que no controlo, que me lleva... Bueno, detrás de la emoción, ¿sabes qué hay? La emoción es como el fuego, que te arde, que te quema. Pero ¿sabes qué hay detrás? La leña es el pensamiento. El fuego sería la emoción. Bien, los miedos irracionales están asociados a mentira. Mentira, 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 mentira perversa, mentira malvada. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque los miedos se convierten en nuestros tiranos cuando están asociados a la mentira, cuando no los controlo y, en tercer lugar, cuando no me ayudan a crecer, no me edifican, no me maduran,
me atrapan, me esclavizan, me hacen evitar lo que temo constantemente. Cuando el miedo me lleva de la mano como mi tutor, el miedo irracional me lleva siempre a evitar aquello que temo. Y entonces lo que temo se convierte en una realidad en mi vida, de una manera paradójica. Cuando la gente viene a consulta y me dice, tengo mucho temor a hablar en público, por ejemplo, ¿a dónde le lleva el miedo? A no querer hablar en público nunca. Evita constantemente situaciones de exposición pública. Claro. ¿Tú crees que así va a superar el temor? Claro que no. Cuando la gente viene a consulta y me dice, tengo miedo al rechazo, a que otros me rechacen. Un temor irracional, un temor que le está diciendo cosas que no son verdad. ¿A dónde le lleva ese miedo? ¿A querer agradar a los demás? Por encima muchas veces de sí mismo o de sí misma. Le lleva a intentar siempre tener la mejor de las caras y de las sonrisas, a estar siempre en hipoteca hacia el otro, en una deuda hacia el otro constante, para intentar que el otro esté bien y yo me da igual cómo yo pueda estar. Hacer cosas que van contra mi propia realidad o mi propia salud emocional. Cuando el miedo va de tu mano, el miedo irracional siempre te va a llevar a evitar aquello que temas. Y el miedo se hace grande y tú te haces pequeño. ¿Me explico con esto? Así que cuidado con los temores, porque cuando el miedo irracional, malvado, mentiroso se activa en nuestra mente, ahí no se puede ver bien, pero ocurre algo. Tu cerebro no está diseñado para entender entre la verdad y la mentira. Esto es importante. Tu cerebro, tenemos un cerebro, ¿verdad? ¿Lo hemos traído aquí? ¿Sí? Nosotros en los jóvenes siempre chequeamos a ver si han traído el cerebro cuando vienen a la reunión, porque el cuerpo lo traen, pero el cerebro... El cerebro no está diseñado para entender entre la verdad y la mentira. No sabe. Nuestro cerebro no sabe si lo que está viendo es verdad o es mentira. Si es ilusión, fantasía o es real. No lo sabe. Tu cerebro está diseñado para moverse por unos mecanismos que luego vamos a ver que se llama fe. Quedaos con esto, luego vamos a rescatar esta idea. Así que tu cerebro no sabe si lo que tú estás viviendo es verdad o es mentira. Está esperando a que tú le pongas fe para creer una u otra cosa, para activar una u otra cosa. Así que cuando tu cerebro detecta un mecanismo, cuando tu cerebro detecta un peligro, se activa la amígdala, se activan las zonas cerebrales que dicen peligro, alerta, alarma. Cuando ocurre eso, el corazón empieza a latir más rápido. Más sangre en el oxígeno, como habíamos dicho antes. La sangre, el oxígeno te ayuda para correr, para saltar, para luchar, para esconderte o a veces para quedarte bloqueado. Así actúa el sistema nervioso para defendernos. O atacas, o te defiendes, o te quedas paralizado por si tu presa o tu enemigo no se da cuenta que tú estás ahí y pasa de largo. Esto pasa mucho en los animales. ¿No habéis visto animales que quedan así? Es una forma de defenderse. Yo el otro día vi un vídeo de un caballo, ojo, esto es un caballo que cuando lo iban a montar era tan aversivo para el caballo, tenía tanto temor, no le gustaba nada, era como una amenaza brutal que el jinete le montara, que el caballo había aprendido para defenderse, desmayarse y quedarse bloqueado. y se hacía el muerto. Total, que el jinete lo montaba y el caballo hacía y se caía. Y hacía así. Podéis ver el vídeo, con la lengua sacada y todo. Como si se muriese. Bloqueo total. El jinete se iba y entonces ¿qué hacía el caballo? Hacía así y se volvía a levantar. Claro. El cuerpo es muy sabio. Quien lo creó es perfecto. Dios creó nuestro organismo y lo preparó para la lucha
para huir, para pelear, para defendernos, incluso elementos de bloqueo que nos pueden ayudar en determinados momentos. Así que eso se activa. Cuando el miedo irracional se activa por estos mecanismos que estoy diciendo, lo que ocurre muchas veces es que la mentira se hace grande. Cuando tú crees la mentira, porque este miedo irracional del que estoy hablando te hace creer la mentira que pasa por tu mente y cada vez te la crees más. Y la masticas más, y la inflas más, y te obsesionas más con esta idea irracional y mentirosa que tú no cuestionas y se hace como un globo. Grande y grande. Y conforme pasa el tiempo y se mantiene, se hace más grande, más grande. Cuando la amenaza, el peligro, la situación que te preocupa se mantiene en el tiempo, el organismo, como sigue percibiendo el miedo, segrega hormonas, adrenalina, dopamina. La dopamina se acaba, la dopamina nos ayuda, es una de los elementos que nos da fuerza, que está asociada al bienestar, es un neurotransmisor. Pero cuando el miedo se cronifica en el tiempo, la dopamina se acaba y solo queda el cortisol. Y el cortisol es una hormona que está diseñada, entre otras cosas, cuando está en sangre mucho tiempo, para destruir las células. Impide la regeneración celular. Así que cuando tenemos una amenaza que se mantiene en el tiempo, nuestro corazón late constantemente a ritmos acelerados. Tenemos cortisol en el cuerpo, estamos tensos, estamos nerviosos, tenemos problemas estomacales, nuestro estómago se encoge, nuestra musculatura incluso se puede atrofiar, tenemos pensamientos constantes de miedo, de temor, de peligro. Eso acidifica el cuerpo, genera enfermedades porque el sistema inmunológico se autodegrada. Hay una inmunodeficiencia. ¿Se entiende esto? Cuando nuestros propios ejércitos se debilitan, todos los microorganismos que puedan estar ahí al acecho empiezan a levantarse. Podemos empezar a tener enfermedades somáticas. ¿Habéis escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas? Úlceras en el estómago, pérdida de cabello, eczemas, contracturas musculares. La ansiedad, el miedo irracional puede generar pérdidas de oído, pérdidas de visión, de coherencia, de sensatez. Cuando el peligro se mantiene en el cuerpo, es importante que sepamos esto porque el miedo irracional y mentiroso actúa así. Cuando hay un peligro real, necesitamos actuar rápido. Por eso, el cerebro lo que hace es que envía la sangre a los órganos vitales y deja de enviar sangre a zonas de nuestro cerebro que son muy importantes para tomar decisiones coherentes, racionales y creativas. Es decir, que la parte prefrontal, que es la parte que utilizamos los seres humanos para tener y poner sensatez, coherencia, sentido común y creatividad, para solucionar coherentemente los problemas, ¿sabéis esa parte lo que le ocurre? Cuando el miedo irracional y mentiroso está activo, esta parte del cerebro empieza a tener menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes. Por lo tanto, cada vez piensas con menos claridad, con menos sensatez y con menos coherencia. Porque la sangre se distribuye por otros lugares. Va a los pulmones, va a los músculos, te prepara para la lucha, para la batalla. Por lo tanto, todo lo que es creatividad, sentido común, cuando el miedo se hace grande e irracional, bloquea todo eso. Por eso muchas veces somos capaces de hacer locuras en un estado de temor, de irracionalidad interna que nos mete en líos. Así que el temor irracional, cuando lo creemos,
Te paraliza, te inactiva, te aísla de los demás, te mete en una prisión y el ser humano en modo pánico se convierte en esclavo de sus miedos, en presa de sus temores. Y se acaba apartando así de la verdad, de la verdad. Cada vez la verdad tiene menos sentido, es menos importante, porque el miedo se hace grande y me eclipsa. Despierta emociones tóxicas, constantes en el tiempo, si el miedo se cronifica. Me evita constantemente enfrentar lo que temo para que el miedo siga instalado. Y así me va destruyendo poco a poco. ¿Sabéis quién sabe esto? ¿Sabéis quién es el que ha estudiado bien todo esto? ¿Quién habíais dicho? El diablo. Satanás sabe cómo funciona el ser humano cuando se desconecta de la realidad, cuando se desconecta de la verdad. Satanás sabe que si pone al ser humano en modo irracional, lo debilita, lo controla y lo destruye. Cuando el miedo se convierte en aquello que domina al ser humano, la dictadura del temor acaba controlando, dominando y debilitando al ser humano. Es presa de las soluciones que le marquen, porque busca desesperadamente aliviar el dolor y quitar el miedo, y cogería cualquier cosa que se le ponga delante para que eso fuera así. Así que el diablo sabe que cuando estamos en miedo, en temor irracional, pensamos menos coherentemente, nos enfermamos más, nos manipulamos, nos autoboicoteamos a nosotros mismos. Así que sabiendo esto, ¿sabes lo que va a hacer? Utilizar el arma o una de las armas favoritas que él tiene. Una de sus armas predilectas. La ha utilizado siempre, desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Satanás, el enemigo de nuestras almas, el Dios de este siglo, el hombre fuerte, el diablo y todo su séquito de huestes espirituales han utilizado y siguen utilizando y utilizarán hasta el final una de sus armas favoritas: la mentira, el engaño, el miedo, porque saben que si tú crees su mentira, eres un esclavo de él. ¿Me explico con esto? Y yo veo en consulta parejas que están llenas de temor. No me quiere. Mentira, le preguntas al hombre y dice, no, si yo la quiero. No me desea. Le preguntas al hombre y dice, pues es que yo, si se me cae la baba. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedes creer eso si no es verdad? Pero te lo crees. Y conforme te lo crees y te lo crees y te lo crees, tienes más miedo, tienes más temor, hay más irracionalidad, tu organismo se activa como si hubiese un peligro brutal y te vas enfermando, distanciando y complicas mucho más la relación. Y puede estar eso llamando a la puerta, esto puede llamar a la puerta enfermedades psicosomáticas. Así que Satanás sabe que si el miedo irracional y mentiroso se activa en tu vida, eres una presa fácil y lo va a utilizar. Ahora, ¿cómo lo utiliza? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Seguro? Mira que empiezo, ¿eh? No os habéis asustado, ¿verdad? Vale, ¿cómo lo utiliza? Pensad una cosa, ¿qué es la fe? Muy bien. Todos a la vez habéis dicho, ¿eh? Si yo, a ver, atención, pregunta. Según la Biblia, ¿qué es la fe? Definición de la fe. Muy bien. Hemos puesto a la alumna aventajada delante, ¿eh? La fe, Hebreos 11:1. Dale a la transparencia. Mira, ¿no sale? Vale, no sale. Es el PowerPoint antiguo, no te preocupes. Yo lo digo. La fe es, ¿qué? La certeza. Certeza. La certeza. ¿De qué? De lo que se espera. Acordaos de esta palabra, certeza. Y la
convicción, certeza, convicción, certeza, convicción, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Acordaos de esto porque estamos diseñados para funcionar así. El ser humano, tú y yo, mi cerebro está diseñado para moverse a través de estas cosas. De la fe, de la certeza y de la convicción. Cuanto más fe, cuanto más certeza y cuanto más convicción tengamos en alguna cosa, más se activará nuestro organismo en esa dirección. ¿Me explico? Por eso Satanás le puedes dar no la tengo ahí. Ahí había puesto una foto donde están con la masa, trabajando la masa, manipulando la fe. Satanás es un experto en manipular la fe. Manipula la fe. Manipula tus creencias. Manipula lo que tú crees. ¿Has escuchado esto alguna vez? Sí, ¿verdad? Satanás manipula tu fe. Intenta que tú creas cosas que él te pone en tu mente. Que tú tengas convicción y tengas certeza de que eso es verdad. Mira, esto funciona así. La fe es la conexión entre tus pensamientos y la respuesta de tu organismo. La fe es la conexión entre tus pensamientos y la respuesta de tu organismo. El problema no son tanto los pensamientos, que también, sino si los creemos o no, si les ponemos fe o no le ponemos fe a esos pensamientos. Porque si yo me viene un pensamiento y no le pongo fe, no le pongo convicción y no le pongo certeza, ¿qué haces el pensamiento? Bye bye, bambino. Viene y se va. Viene y se va. ¿Por qué? Porque no le pongo fe. Porque no le pongo certeza. Porque no le pongo convicción. Pero si viene un pensamiento a mi mente mentiroso y malvado y yo le pongo fe y le pongo certeza, ¡ja! El pensamiento dice, aquí me quedo. Aquí me quedo. Viene un pensamiento, soy un inútil, nadie me quiere. Nadie se va a fijar en mí, nadie me va a aceptar. No sirvo para nada, es verdad. Me viene ese pensamiento y yo digo, es cierto. Estoy convencido de que esto es así. Tengo la convicción, tengo la certeza de que eso es así. ¿Qué le estoy haciendo? Le pongo fe, le pongo certeza, le pongo convicción. Eso acaba desarrollando una respuesta en mi organismo de pánico, de miedo, de irracionalidad que me va a conducir a la muerte, a la destrucción personal, a la enfermedad, a la mentira y me va a apartar de la verdad. Si viene un pensamiento a mi vida y me dice, nadie me va a aceptar, mi vida va a ser un fracaso. No voy a poder salir de esta situación. Ya no tengo una oportunidad más y eso me va a destrozar. Mi único auxilio y mi único amparo es hacer esto u lo otro que está mal. Y yo pienso, es verdad. Estoy convencido de que eso es así. Me lo creo. Entonces, el pensamiento, la fe en el pensamiento provoca todo lo demás. ¿Se entiende esto? Así que es una cuestión de manipular la fe lo que el diablo va a intentar. Y lo va a hacer a través de pensamientos malvados. ¿Os acordáis cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ven aquí. Jesús, ven. Oye, Jesús, mira, ¿qué he pensado yo? No sé si tú no lo habías pensado, pero yo he pensado que mejor no vayas a la cruz. Vas a ir ahí a que te insulten, te claven en una cruz. O sea, lo vas a pasar, o sea, es que no vale la pena. Señor, ¿os acordáis de ese pasaje? Mejor, ¿y si no vamos para allá y evitas la cruz? Ahí hablando con Jesús. ¿Qué le dice
Apártate de mí, Pedro. ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa escena? En esa escena, Jesús de Nazaret, que es Dios, que discierne el pensamiento, que discierne los corazones, que sabe lo que se mueve entre bambalinas, en lo oculto, en lo espiritual, estaba discerniendo que Satanás estaba poniendo un pensamiento irracional, malvado, mentiroso en Pedro, y Pedro estaba siendo el vocero. Y entonces Dios le dice, apártate de mí, Satanás. Le habla a Satanás y luego le da un capón a Pedro. Dice, Pedro, harías bien en pensar en lo bueno, en poner tu vista donde tienes que ponerla, porque te dejas influenciar. Así que lo que Satanás va a intentar es manipular nuestra fe para crear miedo irracional y ponernos en modo pánico, porque el terror en nuestra vida es un dictador que nos atrapa y nos lleva a la muerte y nos aleja de la verdad. Y lo va a intentar desde el principio. Dale ahora. Lo intentó con Adán y con Eva y le salió bien. ¿Os acordáis de la historia? Ahí estaba Eva, viendo el fruto del árbol. Dios les había dicho que podían comer de todo árbol, menos del árbol. ¿Os acordáis de qué árbol no podía comer? De la ciencia, del bien y del mal. Y entonces ahí aparece la serpiente astuta, como dice Santiago Benavides en una de sus canciones. ¿Qué tenía en mente la astuta serpiente que estaba escondiendo entre diente y diente? ¿Os acordáis de esa canción? Muy bonita. Santiago Benavides estuvo por aquí, estuvo cantando y fue una bendición. Así que la serpiente aparece por ahí y le dice, Eva, qué guapa estás, Eva. Hermoso día hoy. Sí, la verdad que sí. Y ven, Eva, ¿puedo hablar contigo? Porque la verdad que me agrada tu compañía, la serpiente. Satanás, disfrazado de serpiente, le dice, oye, ¿no has considerado este árbol tan bonito, tan lustroso, para que puedas comer de este árbol y satisfacer todos tus sentidos? Y Eva dice, bueno, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos menos de este. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho que de este no? No, sabe Dios que si comes de este, tus ojos serán abiertos. Escúchame. Mira lo que pongo en tu mente, mira lo que pongo en tu corazón. Dios te ha dicho esto, pero no le hagas caso. Esta es la verdad. Intenta seducirla. No, sino que sabe Dios. No es tan importante eso. Escucha, dale atención a lo que yo te digo. Créelo. Y la mujer vio. Esto nos pasa a todos, La mujer vio, codició y tomó. Así empieza todo. ¿Ves? Codicias y tomas. Y cuando tomó del fruto, dale Ángel, enseguida pasó algo muy curioso. Tienen vergüenza, se ven desnudos. ¿Por qué tienen vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que tarda mucho en salir, Es una de las últimas emociones que aparecen en el ser humano. A algunos no les aparece nunca. Pero es verdad, la emoción de la vergüenza es una emoción que tarda mucho en aparecer. Pero la vergüenza es el temor a hacer algo que me exponga públicamente. El temor a qué va a pensar el otro de mí. ¿Cómo me va a juzgar? ¿Qué va a pensar de mí? Cuando yo haga algo, ¿se va a reír de mí? ¿Me va a evaluar negativamente? ¿Y qué tengo? Vergüenza, miedo. Miedo a que Adán, que hasta ahora me veía con ojos perfectos, me empiece a juzgar. El miedo rompe la relación entre Adán y Eva y Dios y entre ellos mismos. Miedo, se habían apartado de la mentira y ahora la mentira les iba guiando. Y ocurre algo que a mí me parece dramático. Dios vuelve ahí está Satanás manipulando la fe, creando miedos irracionales. Se acerca Dios al huerto del Edén,
Y entonces Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Dios llama a Adán, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. Ahora, piensa una cosa. ¿Por qué estaba escondido Adán? Porque tenía miedo, miedo irracional, miedo mentiroso, miedo. Ahora, ¿qué le había producido a Adán el miedo? ¿Por qué Adán tenía miedo? ¿Qué pasaba por su mente? ¿A qué le estaba poniendo fe a Adán? ¿Qué le estaría susurrando la serpiente o qué estaría creyendo él personalmente acerca de Dios? Dios no me quiere, Dios no me va a aceptar, Dios ya no me ama, ya no soy importante para Dios, soy un fracaso, he fracasado. Dios se va a apartar de mí, no soy importante para Él, no sirvo para nada, ya no hay remedio. Y dándole vueltas, dándole vueltas. Dios me va a rechazar. ¿Eso qué son? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Señor, se había escondido. Tuve miedo y me escondí. Pero Adán, esto no lo dice la Biblia, pero Adán, ¿cómo que tienes miedo de mí? Yo que te amo, que te he creado, que te amo por encima de todo. Adán, ¿cómo tienes miedo de mí? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Cómo te puedes esconder? ¿Cómo puedes albergar en tu mente y en tu corazón pensamientos tan irracionales como estos? ¿Cómo que me temes y te apartas de mí? Yo que te amo, que te he creado, que lo ha dado, lo doy y lo daré todo por ti, Adán. ¿Por qué te apartas de la verdad? ¿Se entiende? Satanás manipulando, creando pensamientos para crear un temor irracional que le lleva al ser humano a evitar la verdad, a evitar a Dios, a ser presa de esos temores por causa de la mentira que ellos se creen. Ponen fe en la mentira. Hay una historia, la historia de David y Goliat. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Os acordáis de la historia de David y Goliat? Dale, Ángel. Mirad, el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentarse contra los filisteos, ¿verdad? Y estaba por un lado los filisteos y por otro el pueblo de Israel. Y cuando iban a pelearse aparecía un pedazo de... ¿Cómo? ¿Filisteo de cuántos metros? ¿3 metros? ¿Casi 4? Grande, fuerte, hay una especie de monstruo con 6 dedos, y empezaba a decir, a ver, ¿quién de vosotros, les decía al pueblo judío, quiera pelear, uno de vosotros, el que sea, que pelee contra mí, y si me gana, nosotros todos seremos vuestros esclavos, y si yo lo gano, vosotros seréis nuestros esclavos? ¿Y qué le pasaba al pueblo de Israel? Tenía no miedo, gran temor, una convicción y una certeza de que eran presa de ese monstruo tan grande que estaban atemorizados y no avanzaban. No avanzaban por el miedo, por el temor, por el pánico, por la mentira. ¿Tú te crees que eso era verdad? Era mentira. Le estaban mintiendo en su cara, pero ellos se habían creído la mentira. Así que no solo en el Génesis, sino a lo largo de la historia encontramos que la mentira ha manipulado la fe y nos ha creado miedos irracionales. Porque cuando David le ganó, tuvieron que seguir peleando. Era mentira. El diablo siempre nos va a lanzar mentiras que nos creamos. Al final de los tiempos, justo antes de que Jesús venga por su iglesia, el diablo va a seguir con su deseo de propagar el miedo y la mentira, de manipular la fe. Mateo 24 dice así, empieza diciendo, cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Os acordáis de esto? ¿Y qué señales habrá? Y Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, porque Satanás, que es un mentiroso, padre de mentira, que quiere manipular la fe, va a intentar engañarte. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que pasa por tu mente y por lo que crees. Engañará, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios.
si fuera posible aún a nosotros. Daniel capítulo 8, versículo 25, dice, hablando del anticristo, con su sagacia hará prosperar la mentira. O sea que en los últimos tiempos vamos a vivir una sociedad sumergida en la mentira. Y el diablo va a manipular nuestra fe para que creamos, tengamos certeza y convicción de que eso es así. Y cuanto más fe, cuanto más certeza y cuanto más convicción, más esclavos estaremos de él, más enfermos y más apartados de la verdad. Lucas 21, 26 dice, desfalleciendo los hombres a causa del temor y por la expectación de las cosas que van a venir sobre la tierra. ¿Desfallecen a causa de qué? Del miedo, del temor, por lo que va a acontecer, lo que ya está aconteciendo. Así que el temor y el miedo irracional va a seguir siendo una de las armas favoritas de Satanás a lo largo de la historia. Y Jesús nos dice, y esta es la alternativa, y con esto vamos a acabar. ¿Qué nos dice Jesús? No temas. No temas. En innumerables ocasiones Jesús aparece a sus discípulos a lo largo de la Biblia como una semilla extraordinariamente importante. Dios siembra la palabra, no temas, no temas. No temas. Pero es que me van a rechazar, no temas. Pero es que me voy a morir, no temas. Pero es que nadie me va a querer, no temas. Es que se va a apartar de la fe, no temas. Es que se va a meter en problemas, no temas, no temas, no temas. No temas. No temas. No creas que algo catastrófico va a pasar, no lo creas. No creas que algo horrible va a pasar, no es verdad. No creas que esto es el fin de todas las cosas, no te lo creas. No te lo creas. Si algo está pasando por tu mente y te está llevando a sentir cosas que no puedes controlar y hacer cosas que no están bien, no te creas lo que está pasando por tu mente, no te lo creas. No te lo creas. Cuestiónalo. Piensa, reflexiona. No te lo creas. Acabamos ya. ¿A qué hora tenemos que acabar? ¿O ya tenía que haber acabado? ¿Sí? Vamos a pasar... Ángel, vamos a pasar a... ¿Pasa otra? Vale. ¿Os acordáis de C.S. Lewis? Voy a acabar con este pasaje. C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor que escribió, entre otras cosas, las Crónicas de Narnia. ¿Habéis visto las Crónicas de Narnia? Aslan, el león, ¿verdad? Amigo de Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos. Bien, en 1942, C.S. Lewis escribió este libro que se ha vendido de una manera extraordinaria. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. En este libro, un diablo adulto mayor está entrenando a un diablillo pequeño para que aprenda a cómo se tiene que engañar a las personas para llevarlas al infierno. En 1942, C.S. Lewis escribe esto. Mirad. Acordaos de la fecha, 1942. Cartas del diablo a su sobrino. Un diablo adulto hablando e instruyendo a cómo llevar a la gente al infierno, a un diablillo pequeñito. Y en ese diálogo dicen esto. Le dice el diablillo: ¿y cómo lograste llevar a tantas almas al infierno en aquella época? Y le contesta: por el miedo. Ah, sí, excelente estrategia y vieja y siempre actual. Pero ¿de qué tenían miedo? ¿Miedo a ser torturados? ¿Miedo a la guerra? ¿Miedo al hambre? Le dice el diablillo. Y el diablo grande le dice: no. Tenían miedo a enfermarse. Pero entonces, ¿nadie más se enfermaba en esa época? Y dice el diablo grande: sí, claro, se enfermaban. ¿Y nadie moría? Le contesta: sí, morían. ¿Pero no había cura para la enfermedad? Le dice el diablillo. Y le contesta el diablo grande: claro que la había.
Entonces no entiendo. Y le contesta el diablo grande y le dice: como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas, incluso si les costaba su afecto. No se abrazaban ni se saludaban, no tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados siendo impedidos de ganarse el pan. Su inteligencia, un día la prensa decía una cosa y al día siguiente se contradecía y aún así se lo creían todo. Su libertad, no salían de sus casas, no caminaban, no visitaban a sus parientes. Era un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Aceptaron todo, siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables un día más. Fue así, tan fácil como nunca había sido. ¡Wow! C.S. Lewis, 1942. ¿Os suena esto? Y Dios dice, Ángel, acabamos con esta, ya no está. Y Dios dice, no temas, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el día que yo temo, ¿qué hago? Salmo 56:3. El día que yo temo, confío en ti, Señor. El día que yo temo, confío en ti. Y cuando viene el temor, confío en ti, Jesús. No temas. Vete con este mensaje. No temas. Que nadie manipule tu fe. Cree. Cree en el Señor. Cree en la verdad. Cuestiona tu miedo. No te creas lo que Satanás lanza. A veces lo que tú mismo te creas en tu mente, en tu interior. No te lo creas. Si te aparta de la verdad, si te genera una emoción que no puedes controlar, si te estás dando cuenta que te está apartando de los demás, de tu hermano, de tu familia, de tu mujer, de tu hijo, hay una manipulación de tu fe que está generando un miedo irracional. No te lo creas. No temas. Padre, venimos delante de ti. Escuchamos tu voz que sigue resonando con el paso de los tiempos y sigue diciendo, no temas, no temas. Manada pequeña, no temas. Somos tus hijos, Señor, y tú sigues susurrándonos al oído en medio de las adversidades de la vida, no temas. Queremos poner delante de ti nuestros temores, nuestra vida, nuestro corazón, para que tú nos ayudes, Señor, a distinguir entre lo malo y lo bueno. Que cuando nuestra propia carne o el propio Satanás intente colocar su mentira y manipular nuestra fe, podamos decir, no creo, creo la verdad, creo lo que tú nos dices, Señor. Hoy ponemos nuestros pensamientos delante de ti, los llevamos cautivos delante de ti, a tu obediencia. Y si en alguna manera se levantara algún pensamiento altivo en contra de mí y de ti, Jesús, y de tu amor y de tu verdad, yo declaro hoy que lo voy a dominar. Y voy a llevar todo pensamiento cautivo, dominado, esclavizado a tu presencia, Señor. No me siento ofendido, me siento trabajado por ti. Así que sigue obrando, Padre, porque somos tus hijos. Y decimos en esta mañana, el día que temo, yo en ti confío. En ti, en tu palabra y en tu verdad. En tu nombre, Jesús. Amén.